Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo y recibiendo a Raúl Viñas, meteorólogo, pero además un activista muy conocido, integrante del movimiento Uruguay Sustentable, que además se ha manifestado, desde hace algún tiempo, por ejemplo, hizo una campaña fuerte contra la megaminería. De hecho, la inversión de Argentina se concretó y ahora está militando él y su organización, su movimiento, contra la planta de UPM2 y contra el ferrocarril central. Viñas, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Nicolás. Meteorólogo, además. Sí, exactamente. Tengo una maestría en ciencias, más que nada en el área docente. Soy docente en la Universidad de la Empresa, en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde doy clase a los ingenieros agrónomos sobre agroclimatología, o sea, cómo hacer lo que mejor sería un posible. tema en sí mismo, ¿no? La agroclimatología. Por supuesto, porque lo que se busca ahí es conocer el clima y poder aprovecharlo de la mejor manera posible y sobre todo que los profesionales del agro, como son los agrónomos, lo entiendan y lo puedan utilizar a su favor. Ya vamos a estar hablando del tema UPM y eso, pero a ver, ya que abrimos la puerta a esta, ¿cuáles son las tres primeras cosas que usted le dice a sus estudiantes? Lo primero es el clima. Lo primero es que estamos en un clima cambiante. Lo primero es que todo lo que ustedes conocían del clima hasta ahora, quizás ya no sea válido en poco tiempo, como pasa con muchas otras disciplinas, pero en este caso por un cambio físico que se está dando. En estos días justamente, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, el CO2, llegó a los máximos no solamente históricos, sino prehistóricos. Niveles que no se habían encontrado en el planeta Tierra desde hace más de 3 millones de años. Podemos decir que estamos en el momento de la historia con más contaminación de la atmósfera, del ambiente. Bueno, contaminación antropogénica, o sea, humana, evidentemente que sí. Ha habido Bueno, momentos sí, en la ni historia que hablar. terrestre, ha habido momentos en la historia terrestre en los cuales la atmósfera ha sido mucho más hostil para los seres vivos. ¿Y eso por qué? Y muchas veces ha sido producto de intensa actividad volcánica, ha sido producto de movimientos que han dado como resultado que, además de tener los gases normales en la atmósfera, eso que aprendimos en la escuela, de nitrógeno 80%, 19% de oxígeno y demás, además de eso, permanezcan en la atmósfera en forma semipermanente o casi permanente, pero al menos en el lapso de una vida humana o en el lapso de la vida de cualquier ser vivo normal, sustancias que normalmente no encontramos en la atmósfera. Por ejemplo, polvo, gotas de ácidos, líquidos que no tienen que estar o que no están normalmente, o a los cuales no estamos acostumbrados. ¿Y se puede prever las futuras generaciones con qué tipo de clima se van a encontrar? Bueno, lo que hemos encontrado hasta ahora es, hay varias formas de pronosticar. Se puede pronosticar. Lo que pasa es que los pronósticos, y ahí es algo donde los meteorólogos nos parecemos mucho a los economistas, somos especialistas en indicar qué pasó, pero es muy difícil pronosticar a futuro, tanto en economía como en meteorología. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hoy en el Uruguay tenemos casi un 30% más de precipitaciones o de agua, digamos, directamente, de la que teníamos en la década del 60 del siglo pasado cuando yo estaba en la escuela primaria. 30% más. Prácticamente un 30% más. El Uruguay tiene una bendición desde el punto de vista atmosférico, que es el hecho de que recibe 1 metro cuadrado de tierra, recibe aproximadamente 4 litros por día de agua todos los días en promedio. Eso es algo que no se da normalmente. Y eso por la lluvia. Claro, imagínate, Nicolás, lo que sería si para regar 1 hectárea todos los días tuviéramos que trasladar 40 toneladas de agua para regar 1 sola hectárea. O sea, el costo que sería eso. En nuestro país eso viene gratis. Algunos dicen que el agua que no se detiene, que no se logra utilizar, se pierde, lo cual es un grave error, evidentemente. Bueno, eso lo decía Aguerre, por ejemplo, con el tema de la ley de riego. Bueno, claro, es que defendiendo la ley de riego, decía, bueno, tenemos que aprovechar mejor el agua porque claro, mucho se pierde. Claro, pero vamos a mal, pensarlo de otra manera, entonces, averiguar sobre lo mismo, ¿no? Yo estoy acá y está pasando aire a mi alrededor. Hay una porción del aire que yo la respiro, pero la demás pasa y la van a respirar otros seres y va a cumplir otras funciones. El agua también. El agua, una parte viene y la puede utilizar la biología de los cultivos, lo puedo utilizar yo, lo podemos utilizar la población, pero otra parte tiene que seguir de largo. Ese es el ciclo. Y ese es un ciclo que no conviene muchas veces meterse en contra. Ha habido muchos ejemplos de civilizaciones que trataron de manejar el agua. Quizás alguien puede decir, no, pero la ciencia está más avanzada. Pero
Aún con la más avanzada ciencia a veces podemos cometer errores. Y lo peor es que a veces creyéndonos muy potentes podemos cometer errores mucho más grandes. Como te decía, ha habido civilizaciones que por mal manejo del agua han terminado desapareciendo como tales. Y la última de este tema, hay una percepción, que puede ser equivocado, ¿no? Ustedes que monitorean constantemente la atmósfera, yo le hablo mucho con Hugo el Cisnero, con quien tengo una gran relación. Y con el que somos compañeros desde que teníamos 14 años, pero bueno. Usted lo supo desde hace más tiempo que yo. Sí, verdaderamente, sí. Bueno, pero parece haber desaparecido el tema de la estación intermedia. Esto del el otoño y la primavera. A ver, ayer lunes llovió y bajó bastante la temperatura. Aquí en el sur, yo estaba en Paysandú y las temperaturas estaban altas. Bueno, pero eso mismo le iba a decir. En realidad estamos casi que finalizando ya el quinto mes del año. Ha llegado el frío. Los vendedores de leña se deben de estar quejando. Sí. Pero lo que sucede es que nos estamos acercando cada vez más a lo que se conoce como periodos homotermos. O sea, en lugar de tú tener las estaciones claramente diferenciadas, terminás teniendo un par de periodos en el año, uno más cálido y otro más frío, lamentablemente ahora para nosotros, y digo lamentablemente porque tiene consecuencias incluso en la producción de nuestro país, el frío se hace más corto a veces, y entre medio de ambos tenés apenas un escalón. O sea, el cambio de estación se da en muy poco tiempo. Los meteorólogos estábamos acostumbrados a errarle mucho en los pronósticos, pero principalmente a errarle en primavera y verano, porque era el momento en el cual de pronto tenía circulaciones tipo verano o circulaciones tipo invierno, discúlpame, quise decir primavera y otoño, las estaciones intermedias. Los pronósticos de verano y de invierno propiamente dicho son mucho más fáciles de hacer. Yo trabajé en el área de pronósticos casi 15 años, ¿no? Y Nubel sigue trabajando, pobre, es un mártir en eso, ¿no? Ya, pero lo cierto es que estamos acercándonos cada vez más a eso, a tener en nuestro país dos estaciones. Por suerte para nuestro país, son dos estaciones en las cuales se dan lluvias, porque en otros lugares, más cercanos a los trópicos hasta ahora, cuando se dan las dos estaciones, normalmente es una estación de lluvias y una estación seca. Y eso sería muy complicado para nosotros, porque cada civilización, cada población está acostumbrada a lo que tiene. Nosotros acá, si llovieran, por ejemplo, un año, 500 milímetros, o sea, 500 litros por metro cuadrado a lo largo del año, en lugar de 4 litros que lloviera 1,5 litros, sería un desastre. Pero si tú vas al Valle... Ni en las peores sequías hemos enfrentado un panorama de esas características. En algunos puntos del país ha pasado, sí, de llover 500 o menos todavía en algunos años. La seca del 42, fue una seca del año 1942, fue una seca muy complicada, por ejemplo, y hay otras en la historia. Pero si tú vas, esa misma cantidad de agua, que para nosotros es un desastre, si tú vas a Chile, es lo que llueve en el Valle Longitudinal chileno, y ellos están acostumbrados a vivir y producir con esa cantidad de agua. Cada civilización nos va a adaptamos. Israel y ve el riego por goteo y cómo en el medio del desierto han desarrollado una agricultura espectacular y la verdad que queda... Y lo que están haciendo es un manejo del agua que hoy por hoy les va dando resultado, pero que también puede tener algunas contras, porque cuando tú haces riego, sobre todo si utilizas aguas subterráneas, muchas veces estás utilizando aguas que tienen alto contenido mineral. Tú cuando tomas un agua mineral, es un agua subterránea, pero que tiene minerales. Cuando esa agua la usas para regar y se evapora, terminas dejando los minerales en el suelo. Y hay minerales que son buenos, pero hay minerales que, sobre todo los que son sales, terminan generando problemas a largo plazo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El manejo del ambiente fuera de lo que hace la naturaleza es muy complicado de hacer porque es como esos juegos en que tú de pronto mueves una pieza y se mueven otras que ni siquiera esperabas que se movieran. La vida ahora, cualquier actividad económica, uno podría decir humana, genera contaminación. Por supuesto. O genera una variación una en el modificación ambiente. del Exacto. ambiente. Variación o modificación del ambiente. Claro, siempre lo hacemos. Lo hacemos nosotros cuando vivimos. Porque usted está vestido, tiene una camisa, tiene un chaleco de lana. Y mirá, vamos a aclarar, ando en bicicleta, que también es un problema cuando se construye seguramente, pero también manejo mi auto. Y considero que eso no es ningún tipo de inconveniente, mientras que lo hagamos dentro de ciertos límites. Y mientras que además tratemos de que esas acciones sean cada vez más amigables. Yo quisiera ya poder cambiar mi vehículo que funciona a petróleo por un vehículo que funcionara con otra fuente de energía. O quizás no tener que pensar en usarlo y tener un sistema de transporte usted, público por ejemplo, adecuado. se oponen a una papelera, ¿no? a una planta de celulosa, una sí. pastera, porque hacen pasta de celulosa. Se están oponiendo a una fábrica que si no estuviera en Uruguay estaría en otro lugar, Probablemente. funcionaría.
que se dedica para hacer esto, para hacer Claro. papel. El papel que ustedes Pero, usaron, Nicolás, ustedes no me pasan los documentos, algunos por vía internet sí, pero tienen un folletito. por supuesto. Esto sale Pero de una imprenta, pastera sí. como la de UPM, que es la que ustedes están Exacto. rechazando. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si vos analizás nuestro planteo, te vas a dar cuenta que nosotros no es tanto que rechacemos la pastera. El principal reclamo nuestro va contra cómo se va a instalar esa pastera en nuestro país. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo se va a instalar? ¿Cómo en qué sentido? ¿En el sentido económico? En el sentido económico, en el sentido político y en el sentido social. Ese es el punto principal. Porque, ¿qué sucede? Fíjate que nosotros hemos logrado formar una agrupación que tiene desde ambientalistas a ultranza, yo siempre lo digo medio en serio y medio en broma y espero que los compañeros no se enojen, gente que dice que se equivocó Hernandarias, que en nuestro territorio no tendría que haber vacas. Gente que por principios considera, y quizás pueda tener razón, que el eucalipto, no siendo un árbol autóctono, no podría estar al menos en la cantidad en que está. Y también tenemos en el mismo grupo gente que tiene plantaciones forestales y gente que le vende madera a UPM. Pero todos estamos de acuerdo en una cosa. El contrato no puede ser. Pero ¿cómo puede uno? Pero de verdad lo digo, ¿eh? Sí, sí. Estoy opuesto a UPM. ¿Sabes cómo es esto? Como cuando hablamos de Estados Unidos y Venezuela. Se pelean, pero Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Yo hasta que, la verdad, Claro, no le voy a creer a Trump, ni a Obama, ni al que sea, hasta que de verdad quieran cortar con la asistencia financiera al gobierno que ellos dicen no apoyar, o que dicen no ponerse. Si yo soy un empresario forestal, tengo mis troncos, ¿cómo voy a estar en contra de UPM? podés estar en contra de la forma en que se va a instalar UPM en el Uruguay, Nicolás. ¿Qué es lo que sucede? El otro día, la gente de Un Solo Uruguay, por ejemplo, hizo una conferencia de prensa acá en Montevideo para resaltar que se oponen al contrato. ¿Entendés? O sea, la oposición no es tanto a que se instale una planta, sino el cómo se va a instalar, en todo lo que le vamos a dar. Hagamos un raconto hacia atrás. Vino la primera planta. Vamos a empezar mejor de antes, sin llegar al tiempo de los dinosaurios, ¿no? Pero se hace la ley forestal. Una ley forestal que muchos dicen es el origen de esto. Y tienen toda la razón del mundo. Sí. Una ley forestal que, como buena herramienta que es, podría ser bien utilizada o mal utilizada. ¿Qué sucedió en el Uruguay? La ley forestal terminó siendo mal utilizada. La ley forestal preveía los subsidios, preveía los reintegros, pero también estaba pensada en ese momento, o yo quiero pensar que los legisladores la vieron así, porque si no tendría que pensar que no estaban tratando de ver el futuro del país, sino que estaban en otra cosa, ¿verdad? Para generar una masa forestal y una masa de madera que podía ser de muchas cosas. Acá en el Uruguay se plantaron diferentes especies de árboles. Hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo los pinos que se plantaron en el norte están siendo cortados, desarraigados y no se plantan más, y están siendo sustituidos solamente por un cultivo, que es el eucalipto para celulosa. Entonces debemos de entender que lo que era una ley forestal terminó siendo una ley celulósica. Al plantarse estas grandes extensiones de eucaliptos, suceden varias cosas. Hay registros muy claros, por ejemplo, en el departamento de Soriano, de localidades donde hoy el agua que le llega por caño de la OCE porque sus pozos se secaron. Eso es real del Uruguay. Eso es porque hay eucalipto. Y antes no se secaban, se ponen los eucaliptos y se secan. Toda planta es una bomba de succión. Necesitan las plantas el agua para mezclar los minerales de la tierra y poderlos llevar a las diferentes partes de la planta. Si tú plantas una planta que tiene 1 metro de altura, esa planta va a evapotranspirar, o sea, va a lanzar agua a la Le va a atmósfera. demandar menos agua que si tiene un gran porte. Exactamente. Y acá lo que pasa es que tú plantas en 1 hectárea 1.400 eucaliptos. Entonces, verdaderamente, está generando un impacto. Pero más allá de ese impacto, hay otro impacto que es el impacto económico. ¿Cómo se implantaron estos eucaliptos? Se implantaron mediante subsidios. Tú ibas a plantar eucaliptos, te presentabas, llevabas un plan y te decían, ¿cuánto le va a costar la implantación, Nicolás? Y $100.000. Bueno, acá tiene 50.000 de reintegro y además no paga contribución y además no paga un montón de otras cosas. ¿Y eso quién lo paga? No vamos a decir quién paga porque ahí no va a salir otra cosa, pero ¿quién lo pagó? Lo pagamos los uruguayos. Cuando esa masa forestal llegó a un nivel crítico importante, donde uno podría decir, bueno, la ley forestal terminó siendo la ley celulósica. La ley celulósica terminó generando todos estos eucaliptos, pero ahora se va a instalar una industria.
porque ya hay un nivel, una cantidad suficiente como para que sea una masa crítica, diríamos, como para que se desarrolle. Pero ahí ¿qué pasa? Se terminan algunos de los subsidios a la plantación de los eucaliptos y pasamos a subsidiar las plantas de celulosa. Lo que pasa es que estamos, Raúl, en un mundo competitivo. La planta de celulosa, la primera, la que venía, la que se instaló ahí en Fraile. Eran dos las primeras, ¿te acordás? Sí, porque estaba sí, la otra de ENCE. Ahí está. Voy a la que se concretó, que en su momento era Botnia y ahora UPM. Que también UPM era dueña en aquel momento, tenía un porcentaje de acciones. Venía para Argentina. Se termina instalando acá porque el régimen fue más beneficioso. Está el tema de las coimas, que uno nunca sabe cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. Pero recuerdo también, pues yo ya era periodista en aquel momento, estoy hablando hace unos cuantos años. Un poco más de 10. Sí. Sí, no digas más, pues se te va a caer la edad, la cédula se va a ver. Está un poco más. Un poco más de 10, sí. Sí. Pero también se decía, por ejemplo, me acuerdo claramente que se estuvo disputando que Brasil tenía intenciones serias de instalar esas mismas plantas de celulosa en el sur de Brasil. Es decir, que los árboles que estaban plantados acá, en vez de, claro, pero que los árboles que estaban plantados acá, en vez de procesarse en el Uruguay, se iban a procesar o en Argentina o en Brasil. Los mismos troncos. Y la pregunta que yo tendría para hacerte es, ¿qué gana Uruguay con que se procesen en una zona franca dentro de su territorio? Para nosotros, el hecho de que se procese en una zona franca... Pregúntele a los soldadores que participaron de la construcción de la UPM-1, a la cantidad de gente que se capacitó, que trabajó en la etapa de construcción, la que va a trabajar ahora. Y yo te diría cuál fue el efecto social de todo eso, y estoy de acuerdo, sí, en que mucha gente puede llegar a trabajar ahora también, pero lo que pasa es que cuando tú ves estas cosas, la otra vez era Fernando Pereira decía, vayan a decirle a los obreros de la construcción que no se instala UPM2. ¿Ah? Y yo digo, sí, está bien. El Zunca seguramente quiere que se instale UPM porque lo ve como una oportunidad de obtener trabajo durante un cierto lapso para sus... Sí, es el pico máximo de la construcción. Y seguramente si yo tengo una empresa metalúrgica voy a pensar también, y bueno, a mí capaz que me sirve porque donde me compren un poco, hago un par de contratos, me hago unos pesos, ¿no? Sí. Está muy bien eso, pero el problema es que tiene que haber alguien arriba, que además de esos 2 o 3 sectores que temporariamente pueden obtener un beneficio, piense qué obtiene de beneficio, cuál es la situación que genera para todo el país esa construcción. Y por otra parte, también está la otra, que es, lo decía el otro día un precandidato del Frente Amplio, Vergara, lo dijo también Olesker, o sea, no estamos hablando de gente del otro lado, que del otro lado están bastante callados, pero dijeron que la negociación fue mal hecha, porque si vos justamente ya tenés todos los árboles en el territorio, si la empresa tiene cientos de miles de hectáreas, no vamos a decir latifundista, vamos a decir es el mayor terrateniente de este país, está jugado acá. ¿Por qué no aprovechás eso para apretarlo y decirle, bueno, señores, ¿saben una cosa? La planta ahora, si quieren instalar otra, la vamos a tener que pensar diferente. Ahora, y en lugar de Raúl, eso le regalamos más. Con todo el respeto y la acumulación de no sé si decir cariño, pero cuando me dicen empatía, con todo respeto, me asusta. Empatía, por lo menos, porque nos conocemos hace tiempo. ¿De verdad usted está en condiciones de cuestionar una negociación que hace gente preparada al más alto nivel de gobierno? ¿Usted está en consideración de decir, yo lo hubiera hecho mejor? No es fácil plantarse, ¿no?, desde este micrófono, desde la oposición, Nicolás, y decir, qué mal que negoció el Estado uruguayo con UPM. Yo le diría, vaya y siéntese usted con UPM y a ver si consigue algo mejor. Es que, ¿sabés lo que pasa? Esto se negoció mal desde el principio. Y se podría haber hecho mucho mejor. Y si querés que te diga, estoy seguro que sí, que lo podría haber hecho yo mucho mejor. Y no solo yo, muchas otras personas pensando hacia adelante en el país y no jugando solamente a un proceso de corto plazo. Recordá esto, Nicolás, y lo vas a acordar porque como periodista lo tenés que haber visto. En julio del 16, cuando se dijo, UPM va a pensar en instalar una planta y se habló todo, yo recuerdo claramente el presidente diciendo, esta planta estará en construcción en el segundo semestre del 19. Nosotros no hacemos política electoral. Nosotros no hacemos política partidaria. Nosotros no nos metemos ni lo que va a pasar en junio, ni lo que va a pasar en octubre. No está en construcción en el segundo semestre de 2019. Pero esa era la jugada que estaba en ese momento, que esto estuviera en construcción para ahora. ¿Y ahora cuál es la jugada? La jugada es dejar una marca. Si hubiera sido por un tema político electoral, cuando no se concreta en el segundo semestre del 2019, ya está. Nicolás, me resulta difícil, no quiero entrar en los temas partidarios porque es complicado.
Pero lo que sí te digo es que está muy claro que nuestro país con esta planta, en la forma que se va a instalar, no gana nada. Los análisis nuestros lo muestran claramente. Ahora mismo estaba leyendo un análisis ahí de un par de economistas que pertenecen a nuestro grupo, ¿viste? Melasi y Yohai, y claramente está que esto no nos funciona al Uruguay. No nos va a dejar un peso. A mí me al cuesta, Uruguay. de verdad, le digo, Raúl, me cuesta pensar que no ¿Sabes nos lo va a que dejar nada cuando se va a instalar en una región como Pueblo Centenario, Ujú. que hoy, emprendimiento productivo, mire, cero, cero. Sí. Algún establecimiento, yo tuve trabajo en la red, en el interior, recorrí buena parte del interior. La verdad, le soy sincero, ni me acuerdo si fue a Pueblo Centenario, ¿no? Pero seguro pasé cerca. Porque Y Paso pasaste del Toro- en la ruta. en Paso del Toro tuve 68.000 veces Pasaste y conozco por- lo que es la realidad del interior. Y le digo, emprendimiento productivo que genere que la gente se afinque en el lugar, no importa, 100, 200, 300, 400 u 8.000, como va a pasar en la etapa de... No, por favor, no le- me le creas la exa- propaganda le exageré. esa. No, Sí, pero hablan de, en el pico máximo 6.000. sí, 3 semanas. No, Más- 4.800 dice el contrato. Más los indirectos. Más los Bueno, indirectos. ahí- Pero, digo, Digo. Pueblo Centenario. ¿Te acordás de Cerro ¿Quién Chato? hace? ¿Te acordás de Cerro Chato? Aratirí. Bueno, pero eso Cerro- no se llegó a instalar. No, pero Aratirí decía lo mismo. Esta es una zona absolutamente deprimida. Nos vamos a instalar acá para dar trabajo. Eso no se lo cree ni Santa Claus. Porque ninguna empresa se instala para dar trabajo. Las empresas se Ah, no, instalan... ¿para qué se instala? ¿Eh? ¿Quién trabaja en esa empresa? ¿Cómo quién trabaja en esa empresa? Claro. ¿Cómo no va a dar trabajo? No, si no, no, si no, funciona una planta de celulosa con 400 No es personas, lo que- esos 400 no, personas van a Nicolás, trabajar. Lo que sucede es que el objetivo de la instalación no es dar trabajo. Ah, no, El esa objetivo, plata, se da dinero. por supuesto, y en eso son especialistas. ¿Tá? Pero el tema está en que esta planta, yo quisiera que, así como vengo yo acá, me gustaría que hoy, además de estar yo acá, estuviera alguna de las personas que negociaron esto. Alguna de las personas y nos explique de que estuvieron trabajando este tema. Te voy a dar una idea, por ejemplo, que hoy la decía yo de mañana. Previo a esto, a esta planta, no hubo ni un solo estudio económico del gobierno. Fue todo un vamos para acá, vamos para allá, a los viandazos. ¿Va? Porque ni un solo estudio, ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni de alguna otra oficina de presidencia, ni un solo estudio de qué podía darle esta planta al Uruguay. Es cuando tú Raúl, haces una discúlpeme, negociación de esa pero hay manera una planta que es más chica que este y ya está funcionando. y no o nos sea ha que- dejado un peso. Bueno, No, pero creo que Nicolás- haya dejado un peso. Nicolás- de verdad lo digo. O Y sea, te lo voy a hay plantear. que ir a Fray Bento y ver las construcciones No, que pero- se hicieron. Que Fray Bento hoy por hoy está en una situación de desempleo complicada, está en una situación complicada. Ahora, uno, sin ser demasiado iluminado, podría decir, bueno, quizás podría estar peor si no estuviera UPM funcionando ahí. Mira, Nicolás. La discusión está en, ¿qué? bueno, si no se le hubiera dado lo que se le da a UPM, se podría invertir en otra cosa. Bueno, esa es otra Las discusión. historias alternativas no nos conviene. Ahora lo que tenemos nosotros es que ahí hay una planta. Y yo te voy a dar un número para que lo tengas bien claro. El sector forestal nuestro es un sector que da trabajo. El sector forestal nuestro es un sector que, como decíamos hoy, gracias a la ley forestal, se convirtió en un sector celulósico y un sector que maneja una buena cantidad de producción, así como también la maneja el sector ganadero. Hay una cosa que tú la usaste recién, que es hablar de los empleos indirectos. Ese es, en parte, un invento. ¿tá? Es un invento de C.P.A. Ferrere, que se lo hizo para la empresa UPM. Porque yo te voy a dar un caso bien claro. Tú mañana tienes una gomería en la ruta. Arreglas un camión de una empresa forestal y te consideran como un empleo indirecto. Pero entonces yo te digo, si mañana le arreglas un camión al ejército, sos también soldado. Y si pasado le arreglas un camión que lleva ganado, sos también ganadero. No, Raúl. No. Yo no quiero dedicarle, porque de verdad nos quedan 4 minutos, pero hay algo que si no estuviera la planta ahí, el camión ese no arreglaba, no habría una comería en Pueblo Centenario. ¿Sabes una cosa? Porque Estando- pasa un camión cada 3 días. Estando No. en la planta pasan 18 camiones por día. Sí, Entonces pero- es un empleo no. indirecto de la planta. No, Nicolás, no es un empleo indirecto de la planta, porque ese lugar donde está la gomería ¿tá? Podría trabajar también para otros. Yo te lo cuento cómo los cuentan a esos empleos. El punto que tenés vos ahí en la relación con el empleo es que la planta en realidad solamente le da trabajo en la producción de celulosa a 200 personas. Todo lo demás existiría sin la planta, solamente con que Uruguay exportara esos troncos. Y esa es una gran oportunidad perdida. Y es lo que yo te decía.
Primero subvencionamos la plantación de árboles y ahora subvencionamos la producción de celulosa. Para que tengas idea un número que lo analizamos con datos específicos de la Dinama que los obtuvimos por pedido de acceso a la información pública. Esta planta de UPM y la planta que está en Conchilla de Montes del Plata. La información pública que la votó el gobierno y que ustedes acusan de secretismo. Es que el gobierno tiene secretismo y si te damos 2 minutos acá te traje la prueba. No, está bien, pero digo, la Las ley de acceso a la información pública no nació en repollo. Sí, pero escúchame, Nicolás, yo no estoy jugando a quién hace las cosas, No, ni si antes digo. estaba peor o mejor, porque Yo verdaderamente... te pongo todos los elementos arriba de la mesa. yo No quiero estoy jugar, defendiendo yo nada. quiero- no, está bien, yo quiero Es jugar de más, acá adelante. Valoro De que aquí. esté la ley esa y que Yo quiero podamos jugar de con acá esto, sobre todo. hacia adelante, ¿no? Nosotros con la información que obtuvimos ahí, obtuvimos cuánto había gastado el Estado, cuánto había gastado la República Oriental del Uruguay en el control ambiental de esa planta. Solamente en el control del agua gastamos 7 millones de dólares durante 10 años. ¿Sabes cuánta plata le dieron las plantas de celulosa al Uruguay en esos 10 años? 6.250.000 dólares. Es lo único que pagaron. Lo único que pagaron las plantas de celulosa fue 6.250.000 dólares. Todo lo demás es lo mismo que si hubiéramos mandado los troncos al puerto de Nueva Palmira para que salieran o los hubiéramos mandado al puerto de Montevideo. Los troncos están, los árboles están. La industria se puede instalar, pero la industria para que se instale tiene que dejarle algo al país. Rápidamente, porque nos quedan 2 minutos. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? El ferrocarril central ya... No, es el casi tren un- de UPM, porque es lo que casi está un hecho. construyéndose... Y una cosa, te consulto, Nicolás. Sí. El otro día el señor ministro, el viernes, no, el anterior, firmó un papel, ¿no es cierto? Mm. Todos lo vimos que firmó un papel. Vimos los flashes. Nos dicen que ese es el contrato con la empresa SACEM. Bueno, ahora es ¿Quién lo va a leyó? hacer la presentación. ¿Quién lo leyó? Ahora es ¿Quién lo va a hacer la conoce? presentación. Del contrato no, te van a presentar el plan. Lo que es importante es conocer qué firmaron. Porque así como firmaron, después de una negociación secreta, el contrato del 7, así como la resolución 1054 del año 17 nunca se conoció hasta el año 18, y así como esta resolución que yo te traje ahora marca que se hicieron modificaciones al contrato firmado en noviembre del 17, se hicieron modificaciones en abril, el día 5, y recién el día 9 se autorizaron, eso nos marca que estas negociaciones se hicieron sin autorización del Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo que yo te decía hace un rato fuera del micrófono. Estamos jugando con la seguridad jurídica del país. Hablando de eso, el ministro Víctor Rossi me dijo el fin de semana que lo de la Plaza Independencia, el sainete de la Plaza Independencia fue una puesta en escena para, mientras estaba haciendo eso, vandalizar la sede de la CAF y... El señor ministro Rossi tiene unas teorías conspirativas bastante extrañas, pero te voy a contar otra del señor ministro Rossi. El señor ministro Rossi, cuando fue la firma de este contrato con SACEM, dijo que después de eso, dijo, y así salió en la prensa de su propia voz, que había sido insultado. Yo revisé todos y cada uno de los videos que ¿Usted pude respalda lo encontrar. que pasó en Te voy a el Ministerio de contar, Transporte? yo te voy a decir una cosa. Al señor ministro no le insultó nadie. Nadie le dijo ladrón. Nadie le dijo vendepatria. Nadie le dijo mentiroso. Nadie le dijo nada. Lo único que se le dijo en alta voz y quizás no en la forma adecuada fue: señor ministro, ¿usted no tiene vergüenza de firmar lo que está firmando? Palabras más, palabras menos. Eso es simplemente una reacción que tuvo un ciudadano. Podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo. Y lo otro... Está obviando lo del vandalismo en la CAF, ¿no? ¿Tú viste los videos del vandalismo Sí, en la obvio CAF? que lo vi. 3 personas. 3 personas encapuchadas. No, eran más de 3. Yo vi 3 Grafiteando, claramente. tirando molotov. Y vamos a aclarar una cosa. ¿Tú quieres grafitear algo? ¿Vas a grafitear un vidrio que lo limpian en 2 minutos? Y vas a tirar después un molotov que hay que ver cómo lo arrojan. Si yo quiero arrojar un molotov para destruir algo, lo largo directamente contra el blindex. Ahí lo arrojaron a 2 metros antes de la pared para que solamente prendiera ¿Pero usted fuego. qué está diciendo? Y- ¿Que fueron gente del gobierno? No, de ninguna manera, eso ni se me ocurriría. Entonces- Yo lo que digo es que los que lo hicieron para no hacer demasiado daño, o sea, no fueron a dañar de verdad. Te voy a contar otra, por ejemplo, mira. Usted dice que la gente que grafiteó la CAF, eso estuvo bien. No dije que estuvieran bien. Yo ¿Dice lo que no digo es hicieron que, daño? que lo hicieron en una forma tal de que no generaron daños reales. O sea, no fueron a destruir realmente. Por otra parte, hay una cosa que te la voy a mostrar, te la voy a decir ahora para que quede bien clara también. Cuando nosotros vemos las fotografías de la puesta de manifiesto de la audiencia pública, discúlpame, de la audiencia pública del ferrocarril, vemos al señor ministro Rossi y vemos al señor Núñez 3 sillas para atrás.
Cuando vemos lo que sucedió el otro día en la firma, vemos al señor ministro y vemos al señor Núñez empujando en el abdomen al señor Hospitale, que era el que se había levantado a hablar, ¿no? Señor Núñez es rival. ¿Eh? El señor Núñez es rival. No, el señor Núñez es Víctor Hugo Núñez, Ok. un señor de Esa es seguridad la que está ahí. referencia. Cuando sucedió aquello que pasó, ¿te acordás después de la marcha del agua, de que hubo unas personas que fueron detenidas Sí. y que hubo unos inconvenientes? Vos sabés que en las fotos esas está el señor Núñez. Y el señor Núñez es el de la seguridad ahí del ministerio. A nosotros nos da para pensar, pero no quiero generar eso, porque ¿sabes cuál es el punto? La teoría conspirativa que dice Rossi solo existe en la cabeza de Rossi. Los grupos que estaban en la plaza, entre los cuales yo no estaba porque estaba en Paysandú, estaba haciendo prensa en Paysandú justamente sobre estos temas. Estábamos dando una charla, salieron notas en el telégrafo, varias radios y demás. Pero los que estaban en la plaza era gente absolutamente pacífica, compañeros nuestros que estaban ahí, que lo que fueron fue a poner pancartas y que esperaban que esas pancartas, así como lo más anti que se hizo fue pintar la calle. Raúl Lo Viñas, otro no tiene estamos nada que ver pasadísimos. con los grupos que estuvieron trabajando ahí. Y si el señor Rossi tiene alguna prueba de eso que dice, que la muestre. Por lo pronto, le vuelvo a repetir, al señor Rossi el otro día no lo insultó nadie. Raúl Viñas, le agradecemos su presencia. Nosotros seguimos mañana con una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Que pasen bien, chocho.